Buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Juan Fernando Casilimas, soy el presidente de Uraki, constructora, y en este evento es liderado por Licify con el apoyo de Camacol Bogotá y Cundinamarca, y con Camacol también Magdalena. Les agradecemos que hayan aceptado la invitación para que conozcamos de la mano de dos grandes expertos de la industria del acero las tendencias y perspectivas sobre este. Primero, queremos darles la bienvenida y Daniela les quiere también dar un mensaje y un saludo. Sigue, Daniela. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Linero y yo soy una de las cofundadoras de Licify. Les agradezco a todos la participación en este evento, el primero de muchos que vamos a hacer de la mano de Licify para darle respuesta a muchas de las coyunturas que estamos viviendo en nuestro sector. Quiero agradecerle especialmente a Camacol Bogotá y Cundinamarca y a Camacol Magdalena por ayudarnos en esta convocatoria. Esperamos que este evento sea del agrado de todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Daniela. Y seguido tenemos las palabras de Sergio, el director comercial de Camacol Bogotá. Sergio, sigue. Juan, muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por atender a esta convocatoria. Un gusto para Camacol crear estos espacios, no solamente de construcción gremial, sino que este año tenemos como reto y como una de las grandes lecciones del año pasado es volcarnos a enriquecer el portafolio digital que desde Camacol, Bogotá y Cundinamarca, y me imagino que todos estamos en la misma ruta, crear, digamos, soluciones a través de la tecnología para nuestra cadena de valor. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Javier Quintero, también director de Camacol Magdalena, nos acompaña. Un saludo por ahí, Javier. Bueno, no sé si Javier está por ahí. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, ¿sí, Javier está? Sí, bueno, no. Sí, señor, acá estoy, Javier Quintero. ¿Cómo estás, Javier? Sigue, por favor. Bueno, muy agradecido por este espacio, por la oportunidad de poder revisar justamente las perspectivas de la industria del acero, considerando que en este momento hay un gran reto por parte del sector construcción y es justamente avanzar con las iniciaciones de obra y con eso tener la posibilidad de reactivar económicamente al país. Entonces, nos genera mucha expectativa saber cómo va a avanzar el proceso y cómo podemos generar sinergias para que este proceso pues, se logre de la mejor manera. Entonces, gracias por este espacio que sé que nos va a permitir a todos lograrnos, digamos que, lograr acceder a una información que nos permita tener una perspectiva mucho más clara. Entonces, gracias nuevamente a Licify, a Camacol Magdalena, a Ternium, a Sesco por este espacio y todos los afiliados que están conectados. Muchas gracias, Javier. Bueno, entonces, ya continuando con nuestra agenda, primero habla la bienvenida, la presentación de Marcelo Oleg, director internacional de ACESCO, quien nos hablará sobre el comportamiento de la industria en los últimos años, una visión del panorama internacional de la industria y cuáles son las proyecciones que se tienen frente a mercado. Consiguiente, después nos hablará Sebastián Mejía, gerente de planeación en el área de Ternium Internacional, que nos hablará sobre el mercado colombiano, el comportamiento de las importaciones que se realizan de China y de Turquía y las proyecciones del precio de la industria que afectan el sector de la construcción. Además, hablaremos de la capacidad que tiene actualmente para suplir la demanda de acero que está teniendo el país hoy en día. Y por último, tendremos unas preguntas y unos cierres de todas las conclusiones de este evento. Como tal, durante este evento tendremos habilitado el chat para que nos compartan sus preguntas y a lo último del evento, en los últimos 15 minutos, tendremos ya pasar las preguntas a nuestros panelistas. Entonces, con esto, pues quisiera hacer de pronto una pequeña introducción sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, quisiera tener unos aspectos
mundiales donde tenemos una economía en pandemia, donde la reducción a nivel mundial ha sido del 16.1 toneladas, un desbalance en la cadena de abastecimientos, unos hornos que no se prenden con switches a nivel mundial, unos productores como China, India, Japón, Turquía, donde están generando al revés de exportar más acero, están China, un país que está ahora importando acero, y a nivel latinoamericano tenemos países como México y Brasil donde tenemos una operación más nacional. Una chatarra que a nivel mundial está subiendo alrededor del 64%, unos países a nivel mundial aplicando teorías keynesianas donde gasto público y un gobierno colombiano apostándole a la construcción como elemento y herramienta de reactivación. El año pasado vendimos récord 194.000 unidades, un crecimiento del 19%, un incremento en precios del acero del 15.8%, con 300.000 unidades en oferta, de las cuales 240.000 ya están vendidas y 60.000 están sin vender, pero se estima que en todo este mercado, con el crecimiento, tengamos 1 billón de pesos de pérdida a nivel nacional para los constructores, para la cadena, y que esto nos da entre el 1.5 y 2.5% del costo total de los proyectos, que si lo llevamos a referencias de utilidades, es más o menos entre el 25 y el 35% de afectación en nuestras utilidades. Entonces, ya teniendo este panorama mundial y nacional, pues ya le abro el micrófono a nuestros dos panelistas y comenzamos ya con Marcel Oleg, director general de Acesco Internacional, que se encuentra ubicado en Nueva York. Inició su carrera en el mundo del acero en 1987 en Duferco Trading Company, independiente de acero más grande del mundo, y allí estuvo 22 años. Último cargo fue vicepresidente de cargo comercial de Latinoamérica del Grupo Comercial, y en el 2009 fundó un centro de servicios de acero en Brasil, y en 2015 se incorporó al Grupo Acesco, en la empresa que actualmente trabaja. Muchas gracias, Marcel, y bienvenido, y todo oídos para ti. Bueno, ok, gracias, gracias Juan, Fernando. Bueno, para mí, déjame intentar compartir con ustedes mi presentación. Un minutito. Aquí claro. estamos. Aquí está. Ok, ponemos aquí en presentación. ¿Está? Oh, ok. Bueno, primeramente gracias al ICIFI y a las Camacol de Bogotá, Bogotá, Cundinamarca y Magdalena, por la invitación. Y excuso de antemano por el portuñol, que es más portuñol que español, pero espero que sea claro los puntos que quiero compartir con ustedes. Bueno, para iniciar, ustedes tal vez ya conocen a Acesco, pero fuera de lo que tenemos en Colombia, es conocido, imagino, por todos ustedes, que somos relaminadores, galvanizadores. Tenemos varios centros de servicio también en otros países, en Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, y todos los países básicamente de América Central. Y fuera de Colombia, probablemente Costa Rica es donde tenemos nuestras segundas mayores plantas de transformación del acero. Al total, todo el grupo, en todas esas plantas, consumimos 800.000 toneladas de acero, y Acesco International es la trading del grupo, que está encargada de todas las compras del acero en términos mundiales. Compramos de todos los países el suministro del material, y también para los países donde participamos, llenamos nuestros buques con materiales a terceros clientes para tener un poco mejor costos de logística. Entonces, también hacemos trading a terceras partes, como Acesco International.
Bueno, quería para empezar para entender exactamente qué está pasando con el tema del acero, y yo voy a estar enfocado más en los aceros planos, porque ACESCO, la grande mayoría de lo que nosotros estamos manejando son aceros planos, y Sebastián va a dar un poco más de enfoque en los aceros largos. Pero para entender qué pasó, pienso que es importante de estudiar un poco los datos globales que impactaron a los commodities en el año pasado después del COVID. Este gráfico es un gráfico, aquí abajo es, déjame poner el puntador, disculpe, aquí para ser mejor. Entonces aquí este 0 es básicamente cuando inició tanto la crisis del COVID, y también aquí es la crisis financiera de 2008. Y para atrás, aquí son menos 2,4, son 3 meses, y aquí son menos 4. So, básicamente estos son un año atrás. Así la economía, el PIB del mundo venía creciendo de manera lineal. Si no habíamos tenido las dos crisis, esto debería continuar en esta línea gris. Y lo que pasó en el COVID, tuvimos un grande V, un grande baja durante los primeros 6 meses del COVID, y una recuperación muy rápida. Y aquí estamos básicamente hoy en el PIB mundial, casi al nivelado donde estábamos hace un año atrás. En el caso de la crisis financiera, fue la baja fue un poco más, el V fue un poco menor. No caímos tanto, las economías mundiales no tienen una caída de menos 10% en un corto plazo, pero también la recuperación fue mucho más lenta. Y el pronóstico que tenemos con todos los incentivos, con las vacunas y todo más, es que la recuperación va a continuar aquí, y la línea debe de llegar en los próximos 2 años a más o menos a donde deberíamos estar si no habíamos tenido todo este tema del COVID. Y con este grande V que tuvimos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bájale un poquito, Sandra. Bájale un poquito. Sí. ¿Aló? Ok, bueno, entonces Marcel, apagaste tu micrófono. Marcel, ¿me oyes? Apagaste tu micrófono. Gracias. Bueno, ok, gracias. Disculpe. Entonces, lo que pasó es que los precios del commodities, cuando iniciamos la pandemia, todos los precios en general, aquí está níquel, cobre, aluminio y también el crudo, el petróleo, todo tiene una bajada enorme. Lógicamente el petróleo, lo que más llegó a precios negativos, pero miremos más los metales. Vemos una baja importante hasta abril, pero después se recuperó de una manera muy rápida, y ya en septiembre del año pasado los precios ya estaban en general arriba de los precios pre-COVID, y voy a explicar un poco mejor después por qué, y aquí continuamos en una esencia muy importante, y ahora estamos en general a precios bastante más altos que 2019. Ahora, ¿cómo hago? Bueno, ahora, ¿dónde ven qué pasó? ¿Por qué esto pasó? Número uno, aquí es un gráfico de la producción industrial mundial. Más una vez que venía del 2016 hasta 2020, un crecimiento lineal bastante normal. Tuvimos la crisis, la grande bajada, pero aquí la recuperación de la producción industrial fue muy rápida, y ahora estamos realmente a niveles más altos. Esto es, estamos en recuperación de lo que perdimos durante 6 meses, más ahora ya estamos a niveles más altos, y esto está causando la falta de materia prima en general en los mercados de hoy por hoy. Ahora, ¿por qué tuvimos esta recuperación tan rápida de la producción? Aquí es un gráfico de lo que está pasando en Estados Unidos.
Esto es lo que está en negro, es ¿cómo se dice en español? Esto es el gasto de consumidor, y en rojo es la renta personal de los consumidores en Estados Unidos. Aquí es cuando la crisis inició. Entonces, lógicamente, el consumo bajó de manera drástica, nada sabía qué iba a pasar, todos no podíamos salir de las casas, los restaurantes cerrados y todo más. Pero del otro lado, mismo que el desempleo fue muy alto aquí en Estados Unidos, el gobierno, con los beneficios fiscales que introdució al mercado, en realidad las rentas incrementaron. Después bajaron porque terminó los primeros incentivos, pero ahora con Biden más una vez tuvimos un gran incentivo nuevo. Entonces, en general tenemos rentas mayores de lo que estaban antes del COVID. Y la recuperación viene rápida, y miramos que esta recuperación es solamente de consumo. Esto no es recuperación de servicios, porque los servicios, los restaurantes, los hoteles continúan cerrados, pero esto es consumo de automóviles, consumos de la línea blanca, de refrigeradores. Es ahí que están consumiendo hoy. Aquí está la recuperación, está en estas cosas que tienen mucho commodity, ¿no? Esa es la razón que hay realmente una escasez puntual ahora de los commodities que causó estos incrementos de precio. Aquí más una vez una otra gráfica que explica la misma cosa. Aquí es la producción global y aquí es el consumo de Estados Unidos. Vemos que está en lineal. Aquí llegamos a un punto que estamos igualados, que también es algo poco raro en el final de 2019. Vino la crisis, todo bajó, tanto la producción como la demanda de los consumidores, pero con todos los incentivos que dieron, el consumo regresó mucho más rápido que la producción. Y ahora la producción está intentando recuperar lo que se perdió, y este gráfico demuestra que la producción global está más baja que el consumo de Estados Unidos. Entonces, por eso que estamos teniendo todos esos graves problemas de insumos, de faltantes de materia prima y de precios elevados. Esto es commodities en general. Ahora vamos a enfocar en el tema del acero. El acero, la producción anual del acero, estos son los primeros 20 productores de acero del mundo. La producción total en 2019 fue de 1.8 mil millones de toneladas, casi 1.9 mil millones de toneladas. En 2020 llegó a 1.864 mil millones de toneladas, que es un decrecimiento de 0.9% o desde 6 millones de toneladas. Pero es importante mirar que si quitamos a China, la producción mundial de acero bajó casi 8%, que es más o menos 68 millones de toneladas menos que se produció en 2019. En China, la producción subió 5.2%, quiere decir que ellos producieron 51 millones de toneladas más en 2020 que en 2019. ¿Es por qué? Porque en China la recuperación, ellos tuvieron el COVID o la crisis en enero y febrero, y a partir de marzo el gobierno debe incentivos importantes a la industria, y hoy por hoy tenemos hasta de marzo hasta el final del año, China tiene una recuperación súper rápida, y esto causó que los molinos chinos incrementaron su producción para mantener la demanda del acero en China. Pero en Estados Unidos se bajó desde 7%, en Italia 12%, en Japón desde 6%. Y estas bajas son todos de altos hornos. Son cierres de altos hornos que tardan para recuperar. Y por ejemplo, hoy por hoy, a Japón aún ya recuperó parte de esta producción que se perdió en 2020, pero aún está más o menos a 6% abajo de la producción pre-COVID. Brasil ya recuperó su pérdida, ya está arriba de estos 4 puntos, ya está produciendo más que en 2019, pero
Estados Unidos también está en negativo, Europa también está en negativo. Entonces, fuera de China, la producción de acero continúa menor que 2019. China sí incrementó su producción en enero y en febrero en casi que 12%. Entonces, ellos continúan incrementando su producción, pero el mundo realmente está consumiendo más puntualmente ahora lo que tenemos de oferta de producción de material. Aquí es de la misma gráfica, aquí yo quiero enfocar un poco sobre la producción en Europa, la Comunidad Europea, que bajó en 13% el año pasado, comparando con 2019 su producción. Y como dice, ellos están ahora también en negativo, -5, -6%. Recuperaron parte de eso, pero la demanda con todos los incentivos están fortísimas. Y esto está causando una escasez y, lógicamente, un incremento de precios significativos. Ahora vamos a mirar un poco más qué efecto tuvo China el año pasado sobre la demanda y oferta del acero en el mundo. Recordemos que China es 56% de la producción y también de la demanda del acero del mundo, que vemos acá. Entonces, este primer gráfico es el comparativo de 2019, que está en azul, y el 2020, que está en naranja, de la importación que hizo a China en 2020. China siempre importa, normalmente importa más o menos 1,5 millones de toneladas mensuales, básicamente de productos de alto nivel que importan de Japón, de Corea, de Taiwán para la industria automotriz. Pero con todo lo que pasó el año pasado y con la recuperación mucho más rápida de China, ellos iniciaron a importar materiales que normalmente no importan y llegaron a importar 6 millones de toneladas en el mes de septiembre. Entonces, de un nivel de más o menos de 1,5 millones de toneladas, el promedio del año pasado está arriba de 3 millones de toneladas por causa de este incremento enorme que tuvimos aquí iniciamos en mayo hasta básicamente noviembre. Del otro lado, China, que es un exportador muy importante, como normalmente exporta cerca de 60 millones de toneladas, así fue en 2019, pero en 2020, aquí que está en naranja, podemos ver que a partir de mayo tuvimos una grande baja de exportación, básicamente porque el mundo paramos durante casi 2 meses y el mundo no sabíamos qué iba a pasar con COVID, entonces las compras realmente bajaron por parte de todos los importadores de todas partes del mundo y China realmente tiene que consumir este diferencial y es lo que pasó. Entonces, básicamente, aquí es un gráfico que demuestra el neto importación contra exportación en China. Entonces, normalmente, mes a mes, China es un grande exportador. Exporta aquí casi que 5 millones de toneladas más que importa. Pero en 2020 tuvimos en junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses que ellos exportaron menos que importaron. Y llegamos a tener casi 3 millones de toneladas de exportaciones, más en importación que exportación. Entonces, esto tiene un impacto en el mundo. Es decir, China quitó del mercado mundial del acero 34 millones de toneladas. Adicionalmente, ellos incrementaron su producción en 52 millones de toneladas. Esto significa que China durante 2020, en un año de COVID, tuvieron una demanda o un consumo de 85 millones de toneladas más que en 2019. Esto es casi un incremento de 10% del consumo del acero en China en 2020, llevando en consideración que 2 meses ellos estaban cerrados, comparando con 2019. Y llevamos en cuenta que China fue el único país país desarrollado del mundo que tuvieron un crecimiento de su economía de 2.2% en 2020. Bueno,
cómo eso impactó a los precios de donde estamos hoy. Entonces, básicamente los precios del mineral de hierro, que venían bastante constantes entre más o menos $90 a $100 por tonelada durante casi 3 años. Tuvimos aquí un pico en 2019 durante 3 meses, pero en modo general estaba de 2018 hasta mayo de 2020 estaba entre 80, 90 a $100 por tonelada, pero con todo este incremento de la demanda en China, y China es el mayor consumidor de mineral de hierro en términos de material que sale de un país a otro país en buques, tuvimos un crecimiento casi de doble. Hoy estamos de mineral de hierro en China, está muy cerca a los $170 por tonelada, y este es el número más alto de histórico, mismo en 2007, 2008, cuando tuvimos un boom enorme en términos de acero, no habíamos llegado a estos precios de mineral de hierro. Y es una combinación, número uno, que China tuvo una grande demanda, y número dos, Brasil, que es un gran exportador de mineral de hierro, ellos tuvieron un grave problema en Vale por el COVID, por problemas de producción, que tuvieron que reducir bastante la oferta de mineral de hierro, y esto está causando este grande incremento de precios. ¿Y cómo eso traduce en el acero? Aquí vemos lo que pasó también en los últimos 3 años en términos de la lámina en caliente, que en el caso de ACESCO es el producto, la materia prima que nosotros compramos para producir nuestro galvanizado, los techos, todos los tubos, todos los materiales de construcción que ustedes consumen. Entonces, el material que también venía entre más o menos $450, $500 por tonelada, en 2018 sí estaba casi a 600, pero desde octubre de 2018 hasta julio de 2020 estaba abajo de $500. Esto es FOB China. Hoy el precio en China está a $750, $770. Es el precio de exportación hoy en China, FOB. Y adicionalmente a este incremento, que es de casi 100% del piso, y tal vez 60, 70% del promedio de los últimos 2 años, también un grave problema que tenemos es que los costos de fletes marítimos hay en ciertos casos triplicados, pero mínimo duplicados. Es decir, los costos de China que para grandes buques que nosotros importamos, que eran de $30 por tonelada, hoy nuestro costo es más o menos $70, $80 por tonelada, por causa de el faltante de material que hay, el grande volumen que están exportando, el problema de congestionamiento que hay en todos los puertos en China. Y este problema no es un problema de corto plazo, es un problema que, a mi entender, debemos tener un problema mínimo durante los próximos 2 años en términos de logística. Imagino que ustedes tal vez también participen algo con importación de materiales en contenedores. Ahí el problema está mucho más grave. Los costos de los contenedores hay cuadriplicados, desde $2,000 o menos que $2,000 por contenedor. Hoy está cerca de $10,000 por contenedor. Entonces, este problema realmente no es un problema es un problema puntual, probablemente de 1 o 2 años, tal vez puntual, pero con certeza durante 2021 vamos a tener que absorber estos costos. Otro producto que importamos es la lámina en frío, y la historia es la misma, entonces no vale la pena repetir por causa del tiempo. Y en conclusión, lo que quería decir es que, número uno, los precios de acero van a mantener a esos precios. Ustedes hablaron de incrementos de 16%, pero el mundo ya tenemos incrementos de más de 65, 70%. Y esto va a venir, esto no va a bajar. En mi opinión, esto va a continuar, estos incrementos van a continuar durante todo el año. Hay mucha charla en los medios sobre un superciclo de commodities. Superciclo es cuando los commodities tienen un precio elevado a estos niveles durante 10 años. En mi opinión, esto no es probable.
porque todo lo que está pasando es muy puntual, es causado por el COVID, por los incentivos fiscales de los países desarrollados, y esto va a terminar. Esto no es un tema estructural de demanda estructurada que va a continuar, pero eso debemos tener 1 o 2 años y después regresar a niveles normales, como habíamos tenido los últimos 10 años. En términos de costo logística, pienso lo mismo, que es un impacto importante en todas las materias primas. No, esto no va a cambiar con certeza en 2021, va a continuar, pero también imagino que es algo que en máximo 2 años esto tiene que nivelar. Número 1, porque otros buques nuevos van a entrar al mercado con los fletes. Hoy, a los precios que tenemos de flete, hay incentivo por los armadores para construir nuevos buques. También todo la demanda puntual que está muy fuerte, es algo que una vez que todos esos incentivos terminen, esto debe regresar a normalizar la demanda y vamos a llegar a tener precios más regulares como tuvimos durante los últimos 10 años. Entonces, básicamente es eso. Y después, al final, con mucho gusto respondo preguntas si ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias, Marcel. Muy importantes tus conclusiones. No se les olvide que en Leasify van a lanzar una encuesta para que por favor todos nuestros asistentes nos ayuden a contestarlas seguidamente. Bueno, entonces continuando con las presentaciones, les presento a Sebastián Mejía, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de AFIT, máster en MBA en el INALDE Business School, e inició su formación profesional en el sector de autopartes. Actualmente trabaja como gerente de planeación económica y comercial en el área internacional de Ternium y compañía líder de la fabricación y comercialización de acero en Latinoamérica y pertenece al grupo Technic. Sebastián, muchas gracias y pues bienvenido. Puedes abrir tu micrófono y sigue, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, gracias a Camacol por el espacio, a Leasify por la invitación y a todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla para ver si logramos ver mi presentación. Un segundo, por favor. Les agradezco me confirmen cuando logren verla. Ya la vemos, Sebastián. Ya la estamos viendo. Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada quiero comentarles de una manera muy rápida quién es Ternium. Ternium es un líder latinoamericano, es el líder latinoamericano en producción de acero, principalmente aceros planos. Un despacho en el 2019 de 12.5 millones de toneladas con operaciones en América, desde operaciones en Estados Unidos, muy fuerte nuestra capacidad industrial en México, operaciones en Centroamérica, Colombia, por supuesto, Brasil y Argentina. Bien, entrando en materia, y como lo comentaba ahora Marcel habló mucho de lo que está pasando a nivel mundial. Yo voy a tratar de aterrizar esto un poco a lo que está pasando en Colombia. Sin embargo, es importante traer algunos datos que comentó Marcel y partimos el año 2020 en dos. Semestre 1, donde la emergencia causada por el COVID generó un impacto muy fuerte en el mercado de acero, se cayeron los precios internacionales y la producción mundial tuvo una afectación enorme, con excepción de China, que en ese primer semestre continuó creciendo, en parte por lo que bien explicó Marcel. Ellos empezaron a actuar hacia noviembre, diciembre, enero, y empezaron a tomar un poco más de actividad.
Para el segundo semestre empezamos a ver una reducción muy fuerte en la oferta de acero, pararon operaciones en muchas plantas en todo el mundo, empezó el incremento en los precios de las materias primas, mineral de hierro y chatarra principalmente, y esto en automático genera un incremento en los precios internacionales. Luego, para salir de esa dinámica en la que caímos por la desaceleración de todas las economías, una de las principales herramientas que tienen los gobiernos es activar el sector de la construcción. Y ahí empieza un poco esta dinámica que estamos viendo. En paralelo, algunos drivers de China produjo 6% más entre el 20 y el 19. Su consumo aparente, como bien explicó Marcelo, no fue suficiente con la producción, también tuvo que hacer importaciones para llegar a ese crecimiento de su consumo del 9%, importó un 150% más, tumbó las exportaciones de acero cayeron un 67%, las de laminados 35%, incluso a Latinoamérica le bajó el nivel de disponibilidad de material, generando un impacto del 8%. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? El precio de la varilla en Colombia, ya centrándonos en largos y haciendo un análisis de periodo de evaluación mucho más corto desde enero del 2020 a lo que vivimos en febrero, vemos que el precio de la varilla en Colombia tiene jugadores cercanos y jugadores no tan cercanos. México para nosotros es un mercado de referencia, Brasil también lo es, y Turquía es otro de los mercados de referencia. Si nosotros vemos en qué precio iniciamos en enero del 20 y cómo variaron durante todo este periodo hasta febrero del 21, vemos que el precio de la varilla mexicana subió el 54%, el precio de la varilla turca subió el 38%, Colombia y Estados Unidos terminaron en aumentos muy similares, alrededor del 29%. Pero veamos las materias primas. Las materias primas tuvieron comportamientos mucho más agresivos. Vimos ahora las gráficas que compartía Marcel del mineral de hierro, 75% de incremento entre enero del 20 y febrero del 21. La chatarra, que es precio local, Colombia no es importador de chatarra, Colombia consume la chatarra que genera, incluso tenemos una necesidad de hacer una mejor administración de la chatarra, tratar de ser más generadores de chatarra, pero también el precio subió 58%. Y en Estados Unidos la chatarra retrocedió un poco, ahora vuelve a subir de nuevo, pero haciendo el corte a febrero teníamos un 38% de aumento. Ferroaleaciones. Recordemos que el acero a partir de chatarra, que es la gran producción nacional, tiene también un componente de ferroaleaciones importante. Algunos subieron el 44%, 28% y 12%. Es decir, cuando vemos el mix de chatarra y ferroaleaciones, vemos que los incrementos superan incluso lo que ha subido el precio de la varilla. Hablemos de la siderúrgica local. ¿Qué está pasando en el contexto local? Para darnos una idea, la industria siderúrgica genera alrededor de 45.000 empleos entre directos e indirectos y generará otros 1.500 empleos directos y 7.500 más directos en los próximos años, conociendo un poco el plan de inversiones de los 5 siderúrgicos. Es la industria número 1 en economía circular y reciclaje del país. El acero producido a partir de chatarra tiene un impacto ambiental bastante favorable. Como Ternium, hicimos una inversión en el año que empezó hace 2 años, Ternium del Atlántico, una inversión de 270.000 millones de pesos, y tiene la capacidad de producir 520.000 toneladas de varilla al año. Esto equivale a sustituir el 100% de las importaciones. En otras palabras, esto le da a la capacidad de producción de varilla Colombia el autoabastecimiento. Entramos entonces en una condición que nos aleja un poco de la dependencia de qué pasa con la disponibilidad de varilla en el mundo y completamos la capacidad suficiente para suministrar el acero para construcción del mercado colombiano. Aquí traje algunos datos ya actualizados. La industria siderúrgica local tiene capacidad de laminar 2.2 millones de toneladas de varilla al año y el consumo, si nosotros hacemos una estimación para el 2021, está cerca de 1.6 millones de toneladas, que es un consumo similar a lo que tuvimos en el 2019.
¿Qué ha pasado con los siderúrgicos durante el año 2020? Estas gráficas que ustedes ven acá, está la producción mes a mes y la producción ya agrupada en términos de trimestres. Obviamente vemos un segundo Q del 2020 muy golpeado por la parada que tuvimos en abril. Prácticamente nos fuimos a un 10% de lo que se había logrado fabricar en el mes de febrero. Pero empezamos una recuperación muy rápida, muy agresiva y nos pusimos a niveles ya pre-pandemia para el tercer y cuarto Q. Es decir, se incrementó incluso la producción en un 8% cuando comparamos el Q4 con el Q1. ¿Qué pasó con las importaciones? Entonces, un poco ese desbalance que vemos hoy en la disponibilidad de material en el país también está afectado por esto. Por un lado, aunque la industria siderúrgica local respondió de una manera muy rápida y agresiva, tratando de subir sus niveles de material, por el otro lado, las importaciones cayeron drásticamente un 43% entre el 2019 y el 2020. Ahí, digamos, se traslada un poco a Colombia lo que se estaba viendo en términos de disponibilidad de acero en el mundo que comentó previamente Marcel. Corto plazo. Hay un tema no menor que yo creo que lo veremos en años siguientes y es que en mayo China va a anunciar algunas restricciones a la producción de acero de cara a la reducción de emisión de CO2. Hay mucha presión en las condiciones en las cuales China produce acero. China no exporta varilla para construcción en Colombia, pero China es un gran player en aceros planos. China tiene serios problemas ambientales y eso puede ocasionar una disminución en la disponibilidad de acero. Veremos en mayo qué se anuncia como plan específico, porque a mediano y largo plazo lo que sí sabemos es que hay un compromiso de China, Estados Unidos y el mundo entero en empezar a bajar un poco esas emisiones de CO2. Se estima que puede haber inversiones en nueva tecnología cercanas a los 763 billones de dólares. Y uno de los objetivos que ya anunció China es que quiere ser libre de CO2 para el 2060. Obviamente estamos hablando de largo plazo, pero las estrategias o las medidas empezarán a verse en el corto plazo. Para el 2050 sí se proyecta que aumenten los sistemas productivos que utilizan o capturan CO2, así como el uso de hornos eléctricos basados en chatarra. Hay una menor producción de CO2 cuando se utilizan hornos eléctricos para producir acero y esos tienen como materia prima la chatarra. En Colombia primordialmente producimos acero a partir de hornos eléctricos. Conclusiones, como lo decía Marcel, continúa la incertidumbre en los mercados internacionales en el corto plazo, sigue la alta demanda de materias primas a nivel internacional y en consecuencia el incremento de los precios. Vemos que los gobiernos siguen jalonando sectores como el de la construcción, tanto infraestructura y vivienda, para tratar de mover un poco sus indicadores de desempleo y agilizar la economía, pero esto está haciendo que se caliente un poco el mercado. Ya hay muchas acerías produciendo, ya hay muchos altos hornos que salieron de paradas complicadas, pero no vemos en el muy corto plazo un cambio si creemos que el 2021 se va a mantener cerca de donde estamos parados hoy. El alto consumo y la posible restricción de la producción de China podría afectar la disponibilidad de acero a nivel global. El incremento de los precios, como lo vimos durante esta charla, es consecuencia del alza de las materias primas, no es un resultado de medidas que se hayan tomado para defender la producción nacional. Yo creo que este es un mito que es interesante que saquemos de la discusión. El crecimiento fuerte de las materias primas arrastra por consiguiente los costos y así el precio. El incremento de los precios locales por debajo de precios internacionales. Lo que veíamos en una de las diapositivas es que Turquía y México crecieron mucho más su nivel de precio y estos son los dos países o dos orígenes de los cuales Colombia tiene un volumen importante de importación de varilla para construcción. Nuestra tarea es que Colombia siga fortaleciendo su sistema industrial, aprovechar al máximo la autonomía que le da al país la inversión en plantas productoras de acero como la que hicimos en Palmar de Varela. Arrancamos en el mes de noviembre, venimos en una curva tratando de acelerarla lo que más podamos, pero nuestro objetivo es poner esa planta a niveles
productivos altos en los próximos 2, máximo 3 meses y que empecemos a sentir un alivio con la producción local, dado que, como lo hemos comentado, en términos internacionales los precios siguen mucho más agresivos y por otro lado la disponibilidad está más baja. Hasta acá creo que traté de acelerar un poco para ganar tiempo y así abrir espacio a preguntas. Juan. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante ya el tema de la suplencia nacional que estábamos hablando. Entonces, por parte del Easyfy vamos a lanzar una segunda pregunta para el público, una encuesta para que nos ayuden a contestarla. En la anterior, digámoslo, no dimos el tiempo suficiente. Daniela, porfa, para que lo lances y por favor, para que nos ayuden a contestar. Damos un minuto para que contesten los asistentes. Bueno, siguiendo, no sé si ya contestaron, ¿me pueden confirmar, Daniela, si Juan, ¿a ti te podemos salió la seguir? encuesta? No tenemos Sí, votos todavía. ok. A mí sí me salió, Daniela. Ok. Ya la contesté. Ok, demos si quieres 20 segunditos más para tener más votos y continuamos, por favor. Dale, me avisan y continuamos. Listo. Listo, ya tenemos las respuestas de más del 70% de los asistentes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Daniela. Entonces, pues seguimos. Vamos ya a abrir el espacio de preguntas. Entonces, porfa, para que nos las escriban por el chat y me las pasan frente y comenzamos a manejarlas. Entonces, de todas maneras, para ir adelantando, Sebastián, yo como constructor grande de vivienda de interés social, los márgenes nos están volviendo más pequeños. En Colombia, ¿cómo podríamos jugar con un tema de metodología de futuros? No sé si, como ya tenemos prevendidas las viviendas, ¿han pensado algo desde Ternium para estabilizar precios aquí a nivel colombiano? Mira, Juan, la verdad es muy complicado pensar en que se puede hacer eso. Hay factores de mucha volatilidad en la fabricación de acero mismo. Viste que mientras hacíamos la charla, nuestros precios han crecido casi un poco más del 25%, mientras nuestros costos en el insumo más básico, que es la chatarra, viene casi que un 58% arriba. Y la verdad es que vemos mucha volatilidad. Hoy fijar unos precios a futuros es complicado. Nosotros estamos haciendo una revisión continua en lo que está pasando en los precios y tratamos de seguir un poco el movimiento del mercado. Yo te diría que tratándose de un material como este, que es más un commodity en cierta manera, pues tiene un comportamiento natural y es complejo pensar en que podemos hacer estabilizar unos precios a futuro. Ok, muchas gracias, Sebastián. Me llega otra pregunta ya de los asistentes. De acuerdo a lo que han visto en el sector, ¿cuál consideran que es el incremento promedio mensual del acero que se va a ver tanto a nivel mundial como en Colombia? Para que Marcel y Sebastián nos den como su opinión. Gracias, Marcel. Bueno, ok. Bueno, para comentar un comentario del término de precios que tú habías preguntado a Sebastián, pienso que en nuestro caso, en el caso de Acesco,
si ustedes quieren tener un precio fijo contra un index, es que nosotros tenemos que importar. Nosotros importamos acero, importamos de la lámina en caliente. No estamos dependiendo de la chatarra local, que es el caso de la varilla de Sebastián, que no tiene un mercado de papel que se puede hacer ningún tipo de hedge. Pero en el acero plano, básicamente la lámina en caliente, sí hay mercados en Estados Unidos, en Londres, en China, en Singapur, donde sí se puede hacer un hedge contra la compra física del material. Entonces, teóricamente, si ustedes quieren tener un precio fijo durante un año, por ejemplo, sí es posible hacer una compra con un precio fijo basado en el mercado de China o de Singapur o de donde sea. Entonces, esto es, en nuestro caso, sí sería posible. Pero eso es, más una vez, eso es en el caso de aceros planos. Ok, gracias. Okay. Ahora, sobre el tema de precios. Los precios en el mercado internacional de la lámina ya incrementaron más que 100%, como había mostrado en el gráfico. Los precios ya están arriba de 100% de donde estaban el año pasado. Nosotros, lógicamente, hay un lag, hay un tiempo que tarda para que el material llegue. Por ejemplo, estamos pagando hoy un precio. Lógicamente, no estamos cambiando los precios locales basado en la compra de hoy, porque este material va solamente a llegar en julio. Pero sí tenemos, si miramos lo que ya pasó de incrementos de coco y que va a venir, yo pienso que con certeza tenemos que recuperar los incrementos que ya tenemos, que ya son reales. Más una vez, estoy hablando no de varilla, estoy hablando de la lámina, que debe ser más o menos mínimo 10% al mes durante los próximos 4 meses. Gracias, Marcelo. Perfecto. Sebastián, ¿tienes algo de la proyección de incrementos de precios a nivel nacional para este año? No es muy diferente un poco de lo que está comentando Marcel. Puede que los incrementos sean menores. Podemos estar hablando de un 5, 6% o 4% en ocasiones. Nosotros tenemos dos drivers importantes en el precio, y bien lo decía Marcel. Una parte de nuestra producción está muy apalancada en la chatarra local y gran parte de los hidrúricos locales vamos a partir de chatarra. Nuestro laminador en Palmar de Varela es un laminador que parte de Palanquilla, es un semi-elaborado que está muy sometido a la variación de los precios internacionales. Entonces también lo que estamos viendo un poco en el mediano plazo o en el corto plazo son alzas que pueden estar entre eso, entre el 4, 5, 6%. Ok, hay otra pregunta del público sobre la logística a nivel nacional, porque digamos nosotros como constructores y en Uraki tenemos un dicho que el producto más caro es el que nos llega a la obra. ¿Cómo vemos el tema logístico a nivel nacional, que varias ciudades o varias regiones se están quedando sin hierro a nivel logístico? ¿Cómo ves eso también? Eso es lo que preguntan. Sebastián. Bueno, yo te diría lo siguiente. Yo creo que más que un tema de transporte como tal, que hay una deficiencia en flota para mover carga a nivel nacional, yo creo que es más un tema de disponibilidad. Hay una escasez, obviamente hay una disponibilidad de acero que está acotada y eso está estresando un poco más el sistema. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, como se los decía anteriormente, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por triplicar nuestra capacidad de producción de varilla y eso hoy es un día a día. Yo creo que a la vuelta de 2, 3 meses que tengamos nuestro laminador casi a capacidad completa, vamos a sentir un alivio en el mercado. Entonces, estamos actuando. Yo un poco el mensaje que les quiero decir es, nosotros vemos las dificultades que hay en el sector, pero no estamos quietos frente a ella. Estamos actuando y vamos a hacerlo con
toda la celeridad posible. Muchas gracias, Sebastián. Y otra pregunta que sale de los asistentes es, ¿los incrementos de precios de acero en lámina y acero en barra van totalmente desligados o completamente ligados? Cuéntenos un poco cómo se manejan los índices de precios frente a estos dos insumos, por favor. Bueno, vamos a ver. China hace mucho tiempo no es un jugador básicamente en nuestros mercados, aquí en América Latina, de aceros largos. Lo grande importador acá es Turquía y México. Pero los precios de China casi que no son competitivos. Es muy raro que China es competitivo en la varilla. Diferente en alambrón. Alambrón ellos sí son unas veces competitivos, pero en la varilla no, básicamente ya no son competitivos mucho tiempo, porque hay un incentivo. Los incentivos de exportación que hay en China son negativos en la varilla, pero son positivos en los otros, la lámina y en el alambrón. Hay un diferencial de casi que 13% de incentivos de exportación en el alambrón comparando con la varilla. Entonces, esto causa una distorsión un poco del mercado. Entonces, lo que pasa es, cuando China tiene un pequeño problema, nosotros, como dice aquí, tenemos una pequeña gripe. En el caso de la lámina, nosotros tenemos una neumonía en Colombia, pero en el caso de la varilla esto no pasa. Es más importante lo que está pasando en Turquía y México, y básicamente esos son productores de chatarra. Todos los productores de México de varilla y en Turquía son todos hornos eléctricos y parten de chatarra. Entonces, lo que pasa con la chatarra tiene un impacto inmediato, 1 a 1, con el precio de la varilla. Del otro lado, la lámina, que es básicamente en el mundo, es producida casi 80% vía altos hornos. Ahí el impacto del mineral de hierro y del coque, del coque tiene un impacto mucho mayor. No es siempre que caminan al mismo ritmo. Entonces, por eso que hay un poco de diferencial en los incrementos de precio en la lámina. Y hoy por hoy, este impacto del COVID, tuve una mayor demanda de los aceros planos que de los aceros largos, de modo general, porque la industria que consume acero, que es la industria automotriz, la industria línea blanca, etcétera, el consumo es mucho mayor de acero plano. Esto causó que los precios de acero plano tuvieran un incremento mayor y más significante en el mundo que los alambrones y las varillas. Muchas gracias, Max. Diana. Muchas gracias. Sebastián, ¿tienes algo que decir o...? No, completamente claro la exposición de Marcela a esta pregunta. Muchas gracias. Sí, totalmente. Muchas gracias. Nos enviaron también los asistentes una pregunta, la voy a resumir así de fácil. Ya que estamos acostumbrados a los picos, ¿cuándo es nuestro pico de precio del acero y cuándo se comienza a devolver? Ok. Bueno, si yo supiese esto, no estaría con ustedes, no estaría en una isla propia mía. Bueno, yo diría que hay mucha turbulencia en general. Los precios están muy cambiantes porque todo puede pasar. Más, en teoría, yo pienso que estamos cerca del topo de los precios, no estamos muy lejos. Estoy hablando no en Colombia, estoy hablando hoy compras de China o de Japón o de Turquía que vamos a recibir en los próximos 4 meses. Es decir, para ustedes es muy probable que vamos a tener incrementos por más 4 meses, pero los precios internacionales pienso que ya están muy cerca de los top, del top. Y pienso que esto debería permanecer
relativamente alto durante todo este año. No veo razón ahora para que va a venir algún cambio que puede de la materia, porque todo es baseado en la materia prima. Hoy hay una escasez con todo el consumo que hay hoy de los altos hornos, hay escasez real de mineral de hierro, hay escasez de coquizable. Entonces, esto debe mantener esos precios a esos niveles altos durante al mínimo este año, pienso probablemente también 2022. Ahora después, yo pienso que sí vamos a tener una corrección importante a partir de 2023. Gracias, Sí, Marcelo. Juan, yo complementaría algo, coincido con Marcelo un poco en los tiempos. Lo que es muy cierto es que el precio de la varilla en Colombia, yo creo que se va a estabilizar un rato. Yo leo un poco en el mercado que los picos a los que veníamos creciendo en los últimos 4 o 5 meses empiezan a ralentizarse un poco. Yo creo que ya vamos a estar con unos incrementos mucho menos, una pendiente menor. Lo que sí creo es que si nosotros vemos la historia, empieza a ser casi que una corrección en el precio a niveles de lo que tuvimos 2018 o un poco antes, que cuando tuvimos una crisis fuerte en Colombia y eso deprimió mucho el mercado. Entonces, coincido en que va a parar un poco la escalada fuerte que trae. Algo extraordinario puede suceder y como dice Marcel, si esa bola de cristal estuviera muy afinada, creo que estaríamos en situaciones distintas, pero creo que empieza a caer esa escalada, pero sí estamos corrigiendo un poco los precios que tuvimos del 2018 hacia atrás. Ok, muchas gracias, Sebastián. Solamente para comentar, yo estaba hablando de láminas, no de varilla. Pienso que la varilla, y concordo con Sebastián, pero la lámina está un poco más complicada. Ok, más variable y la varilla un poco más estable. Otra pregunta de los asistentes y después lanzamos la tercera encuesta, la última encuesta y ya finalizamos. Entonces, ¿qué gestión concreta está realizando la industria del acero nacional y qué estrategia está generando la implementación para mitigar a nosotros, digamos, los constructores, ya como la último eslabón de la cadena para no tener pérdidas frente a unidades vendidas y ya establecidas en unos precios? ¿Cuál va a ser la cooperación de la industria del acero hacia nosotros? No va a haber, güey. Sebastián, tú eres local, tú respondes eso. Perfecto. No, pensé que querías hacer algún comentario, Marcel. No, yo creo que lo mostramos un poco durante la presentación. La velocidad con la que el sector siderúrgico arrancó, la fuerza con la que quiso sacar sus protocolos adelante y empezar a recuperar los niveles de inventario que se habían ido al piso ante una evidente recuperación. Yo creo que esa fue una primera señal donde la industria siderúrgica local está diciendo hay un compromiso enorme con el sector constructor en Colombia, así que hay que jalonar nuestra capacidad, consiguiendo que tuviéramos crecimientos en el cuarto Q del 8% comparado con el primer Q del año 2020. Eso por un lado. Por el otro, ya a título personal, Ternium, lo que les comenté recientemente, tenemos un laminador que estamos tratando de escalar al máximo nivel su curva de arranque. Está la gama completa de aceros que consumimos en el país para la construcción de varilla recta en todos sus diámetros. Eso también nos va a aliviar. La escasez a nivel internacional no es ajena a nosotros, yo creo que ahí lo vemos, así que ahí nuestro gran impulso, nuestra gran apuesta para que salga. Estamos haciendo compras de palanquilla, que es el material semi-elaborado que utilizamos para hacer varilla, apostándole de una manera importante y con mucha confianza en el sector. Estamos trayendo unos volúmenes retadores para nosotros, pero de vuelta tratando de recuperar los niveles de inventario. Yo creo que el mensaje que quiero que tengan tanto de Ternium como de los siderúrgicos, porque vemos cómo se comporta en el sector, es que estamos poniendo al máximo nuestra capacidad para abastecer el sector. Y por otro lado, si ustedes se dieron cuenta en la presentación, nuestros costos han crecido más que lo que nuestros precios lo han hecho. Entonces yo creo que ahí también pasamos un poco el mensaje de un esfuerzo incluso desde el punto de vista de rentabilidad para tratar de mantener
un precio competitivo, aunque alto, pero tratando de absorber un poco esos incrementos que en todos los casos superan el 40%. Gracias, Sebastián. Marcel, algo, esto es esto es más local, yo sé, pero no sé si quieres decir No, algo sobre esto. sí, Acesco también está invirtiendo en su línea. Estamos ahora construyendo una línea nueva de Galvalume, que es un producto muy importante para los techos que ustedes consumen en su industria. Y es un molino bastante nuevo. O sea, la línea es nueva, la línea va a ser bastante competitiva en términos de costo de producción. El problema que nosotros tenemos es realmente, en los largos hay una solución buena para el país, porque ustedes tienen hornos eléctricos y están produciendo a partir de la chatarra, la palanquilla y la varilla. Nosotros dependemos completamente del mercado internacional de la lámina en caliente. De ahí partimos y ahí tenemos un poco menos de cómo manejar nuestros costos. Los costos son los costos, pero este tema como ustedes son constructores y tienen proyectos de largo plazo, y tú necesitas tener un costo fijo durante todo el tiempo de la construcción, pienso que es algo que sería importante de hablar con nuestro departamento comercial para llegar a tener precios fijos durante todo, no sé, 18 meses de un proyecto, que hoy sí hay tools, hay herramientas financieras que podemos utilizar para dar a ustedes este costo fijo de este tipo, de los materiales que partimos de la lámina en caliente. Porque los costos domésticos controlamos, pero el costo de la materia prima, que es de nuestro lámina en caliente, no controlamos. Pero es Muchas algo gracias. importante para hablar con José Fernando. Muchas gracias, Marcel. Esa muy buena respuesta. Me gusta esa propuesta. Como constructor me gusta no especular tanto con los costos directos de los proyectos. Además que pues, la producción a nivel nacional ya está en un 70% de vivienda de interés social y es el driver o toda la herramienta que le ha apostado el gobierno para reactivar la economía. Me dicen de Leasify que van a lanzar una última encuesta, pero que por favor ustedes dos no se nos vayan para hacer la última pregunta. Entonces, les damos un tiempo a los asistentes para que nos contesten la pregunta. Y Daniela, me dices cuando ya estemos listos para hacer ya la última pregunta y el cierre. Si ahí deben estar visualizándola, démosle 20 segunditos y ya te aviso. Listo, gracias. Listo, muchas gracias a todos por la participación. Podemos seguir. Listo, gracias, Daniela. Entonces, me hacen la última pregunta muy en la línea de lo último que estábamos hablando, es cómo entre todos nos ayudamos para que la vivienda de interés social no se salga de los costos adecuados, ya que es una vivienda que tiene muy poco margen, que si hay una propuesta o que si pudiera salir una propuesta sobre la mesa para ver cómo se manejan esos costos directos de esos proyectos que prácticamente ya están dando hacia el cero. Esa es la pregunta de los asistentes sobre la vivienda de interés social. Santiago, adelante, tú primero. Sebastián, yo sé que es dura, pero Sebastián. pues es el sentir. Abre el micrófono, Sebastián.
Bien, ya está. Gracias, Marcel. Eh, no, yo creo, Juan, que la realidad es que la estrategia acá es un poco ver todos los componentes, absolutamente todos los componentes. Nosotros sabemos que en la construcción de vivienda BIS tenemos un peso entre el 7 y el 10%, dependiendo del tipo de vivienda. En la estructura de materiales podemos tener un peso cercano a eso. Yo diría que nuestra gran tarea es mejorar la disponibilidad y que de alguna manera empiece el mercado a regularse. Hay que ver todos los componentes de la canasta de materiales que hacen parte de la vivienda no BIS y encontrar cómo apretar un poquito esos costos. Yo sé que es difícil porque ustedes están bajo una situación en la que un material viene creciendo y ustedes tienen unos proyectos cerrados hace algunos meses. También hay que ver cuando pase a la inversa, cuando logren tener cerrados unos proyectos con unos costos que tal vez empiecen a retroceder en algún momento. Yo creo que es una tarea casi que una minería de ir a buscar en el detalle más pequeño que tengan de la estructura de costos y buscar ahí cómo optimizar y hacer sinergias. Nosotros estaremos abiertos a escuchar, a pensar, a ayudar al sector a salir adelante, pero mientras los costos nos sigan golpeando como venían sucediendo, pues es difícil también que podamos reaccionar de una manera diferente a transferir parte de ese incremento en el costo al precio. Pero bueno, nuestro compromiso en mejorar los niveles de disponibilidad está y estamos para escucharlos también. Muchas gracias, Sebastián. Marcel. Bueno, yo sugiero, aquí, yo digo, en Estados Unidos, los constructores están bastante avanzados en estos términos de que yo estoy hablando, de manejar sus compras bueno, o con distribuidores o centros de servicios o con molinos locales y hacer un proyecto ya cerrado de sus cantidades durante 1 o 2 años y a un fornecedor y de esta manera poder tener un precio fijo basado en las compras de los hedges que ellos hacen acá en Estados Unidos en la materia prima, que es el insumo, ¿no? Que más una vez la materia prima para nosotros, que yo estoy pensando, es la lámina en caliente, donde realmente hay cómo hacer estas garantías de precios fijos. Entonces, lo que yo sugiero es algo nuevo, es algo distinto, que en Colombia no sea, pienso que a nadie está haciendo, pero como Camacol, pienso que es algo que sería interesante de sentar con ASESCO a Colombia, no conmigo, pero con ASESCO Colombia, y mirar cómo realmente manejar este tema, porque es importante cuando hacemos este tipo de hedges, el riesgo es de que ustedes no compren o no consumen lo que está proyectado, porque ahí podemos tener pérdidas muy fuertes en el papel que estamos haciendo el hedge. Entonces tenemos que ser muy precisos, tal vez comprar un poco menos o garantizar menos para que no tenemos el riesgo de tener una pérdida importante en este hedge del papel. Pero eso, te digo, aquí en Europa, en Estados Unidos, en Singapur, los constructores así lo hacen y sí están aprovechando de este tema. Lógicamente, como tú dices, hoy el precio está alto, pero lo importante para ti es tener un precio fijo durante toda tu construcción. Y en la parte de láminas, que es desde de techos, de purlins, de todos los insumos que hay, que parte de materiales planos, que inicia para nosotros de la lámina en caliente, podemos tener esto como referencia para ayudar a ustedes. Pero esto es un proyecto, tenemos que ser muy serios y muy exactos en realmente cuál sería el consumo mensual durante todo este periodo de ese contrato para tener un precio fijo. Y también, pero y lógicamente tiene que ser en dólares porque hay también el problema, o hacer un hedge también del peso colombiano, que el insumo inicia con el dólar. Sí, que hayan los cubrimientos dólar, peso.
Gracias, Marcel. No, pues dándoles muchas gracias a ustedes dos, a Sebastián, a Marcel, a Leasify por este espacio, por hablar. Digamos, una de las grandes conclusiones es prácticamente trabajo en equipo de la cadena, como decía Marcel, que si hay cumplimientos hacia futuro, que se cumplan con los abastecimientos o las compras de los proyectos. Yo creo que, digámoslo, yo como constructor, creo que estamos dispuestos a dar primas, como si fuera un mercado de valores, primas de riesgo, sobre unas cuantías para ya estabilizar un poco los precios. Yo creo que esa experiencia, esa metodología se tiene que trabajar, como tú dices, desde Camacol, desde los siderúrgicos, desde los constructores y toda la cadena. Entonces, y ayudándonos con esta herramienta de Leasify y la plataforma. Entonces, ahí también es el reto para Leasify que queda, que es esta plataforma que nos ayude a buscar metodologías para no solamente comprar en spot, sino comprar en futuro. Muchas gracias, Marcel, y muchas gracias, Sebastián y a Daniela, a todos. Un gusto. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias.